Momento ya podemos iniciar. Listo, por favor, podemos iniciar, pastor. Bueno, amados, muy buenas noches a todos y pues aprovecho este tiempo para pedir excusas el anterior martes que no fue posible por causa de trabajo, sí. Entonces, he hablado con mi pastor porque no alcancé a llegar temprano. Pero aprovechamos esta clase para continuar. Entonces, habíamos hablado de Mateo capítulo 24, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen, vimos que el contexto de Mateo capítulo 24 está en el versículo 23, ¿cierto? Y que hay algo que nosotros no hemos todavía entendido. Y ese entendido es que el Señor Jesús vino también como un juez ¿Tienes un legislador, instalador ahí? No. ¿sí? Uno puede entrar y ahí participa si quiere. Mientras yo recibo el... Hola, hola, Bueno, perfecto. hola, buenas Entonces, noches. buenas noches. Luisito, buenas noches. Ya estamos aquí presentes con el pastor Oscar. Va a retomar el tema donde quedamos hace 15 días y bueno, ya estamos grabando, estamos listos. Listo, padre. Bueno, entonces, mis amados, hablábamos de esto, ¿no? Del contexto de Mateo capítulo 24. Y Mateo 24 tiene otro contexto más antes, que es el libro de Malaquías, ¿verdad? Porque lo que no se ha entendido, les decía a ustedes, es que nunca hemos visto al Señor Jesús como un juez legislador. Lo hemos visto pues como alguien tierno que habló del amor, que habló de las parábolas, pero ese no es el concepto que tienen los judíos cuando aparece el Mesías, ¿verdad? No se olviden que está profetizado desde Daniel, quién iba a aparecer. Él es el que iba a ser un antes y un después, ¿sí? Y sobre esa idea, mis amados, es que tenemos que comenzar a verlo a él, porque él literalmente decretó juicio y vino como ese juez, ¿sí? Y ahí es donde habíamos visto que hay dos parábolas para, perdón, hay dos palabras para entender qué era lo que los discípulos esperaban de él. Y la primera es parusia, que la habíamos visto alguna vez, ¿sí? Y ahí en la diapositiva está, que es la aparición del Mesías, príncipe, en carne y hueso. Y la segunda es Elousia, que es la aparición del juez o del rey, pero no su presencia corporal ni visible, sino en forma de alguien más, ¿sí? Entonces, ese alguien más lo vamos a ver más adelante, pero hoy tenemos que hablar de esto, que es la aparición, lógicamente, del Señor Jesús como ese juez. Habíamos hablado de Mateo capítulo 24, versículo por versículo, y está bien pues que ustedes puedan estudiarlo, ¿no? Porque esto es de una manera sistemática se fue escribiendo cada versículo, entendiendo primeramente el contexto. Sin el contexto no se puede leer Mateo capítulo 24 y hay que entender todos los ayes o los ais o la condenación de la cual fue, pues, digámoslo así, condenado el sistema judío, que en ese entonces lo tienen dos sectas, dos personas, dos movimientos religiosos, que son los fariseos y son los que, los publicanos, ¿verdad? Contra esas dos personas o contra esos dos sistemas, el Señor descargó todo su juicio. Y es ahí donde vemos en Mateo capítulo 24, versículo 1, ¿sí? Que los discípulos ya entienden que Él les está hablando de que todo va a ser destruido, de que no va a quedar piedra sobre piedra. Y habíamos visto pues que en el versículo 24 los discípulos intentan salvar su templo, ¿sí? No olvidemos que el templo para los judíos es la gloria que ellos exaltan ante el mundo de lo que tienen en el templo de Salomón. ¿Sí? Si ese templo se acaba literalmente la vida de los judíos, se acaba en la razón de existencia, porque no olvidemos que el templo representa para ellos todo lo que en su vida podrían hacer. Eso es en cuanto a qué, amados. En cuanto a que todo el templo dirige lo que es su vida, tanto espiritual, tanto en formal de legislación, todo lo que ellos van a hacer está
por medio del templo. Si se van a casar, si van a vender, si van a escriturar, si van a hacer algo, el templo es el lugar donde ellos tienen que ir. Entonces habíamos visto que en el versículo 2 de Mateo 24, Jesús les muestra el templo y les dicen que este templo tiene que ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser derribada. También hay que entender que el Señor Jesucristo, ¿sí? Usó su parte profética, porque es que eso tampoco lo hemos entendido, ¿sí? Él fue profeta también para hablar acerca de estas señales que iban a acontecer en cuanto al fin de esto, ¿sí? No se olviden que habló de la destrucción de Jerusalén, habló de la destrucción del templo, sí, y eso sucedió en el año 70, ¿sí? Que algunos de ustedes miraron algún video, miraron pues claramente lo que se decía de esa guerra que hubo ahí, en qué se desencadenó, y literalmente Mateo 24 está envuelto en ese pasaje, ¿sí? En ese suceso de la destrucción del templo. Entonces, miramos el versículo 3 también, cuando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, y esto es la clave, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Habíamos dicho que estas tres preguntas se resuelven de esta manera. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? A la destrucción del templo. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque no dijo señales, había una señal y esa es la clave para entender cuándo inicia el final del tiempo. ¿Y qué señal habrá de tu venida para que se cumplan todas las profecías? Porque mire, mis hermanos, que esa pregunta para los discípulos es la culminación y el inicio de algo, no se olvide. Bueno, sabemos que tú vas a venir, pero dinos cómo sabremos cuando tú estés acá, ¿sí? Y es ahí cuando, mire, claramente ellos entienden que él tiene que aparecer a dar cumplimiento a las profecías, tanto del Antiguo Testamento como las que él ha acabado de decir. Y el fin del siglo, ¿sí? Son tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y fin del siglo, que entendimos que no era fin del mundo, porque él no le preguntando cuándo era el fin del mundo, sino cuándo era el fin del siglo. Y no olvidemos que el siglo para ellos es una era, y que la era más, mis amados, el final de la ley de Moisés. En griego, la palabra siglo significa aion, con tilde en la O, que significa fin de una era. Entonces, ellos entienden todo esto, entienden que el Señor Jesús viene como juez, viene como legislador a dar un fin, ¿sí? Y debemos entender claramente que en el versículo 34 de Mateo se dijo hasta cuándo iba a durar y hasta qué momento iba a ser, o hasta dónde la profecía iba a alcanzar a las personas y en el tiempo. Y el Jesús lo dijo, mire, Mateo 24:34 dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa palabra generación, Jesús la usa 7 veces en el texto. 7 veces habló de generación, hasta cuándo los debe soportar, generación, 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 ¿sí? Si usted lo ve, por ejemplo, Mateo 11:16, 12:39, versículo 41, 42, 45, inclusive Mateo 16:4, 17, versículo 17, habla de esa que es la generación. Entonces, lo que nunca habíamos visto, digo yo, es cómo él también viene a ser esta parte del Mesías como juez. No se olvide de esto. Siempre nos mostraron una sola faceta de él, digamos, pero esta faceta que entendieron los discípulos y que desde el Antiguo Testamento se profetizó sobre él, es la que apenas estamos tal vez descubriendo. Entonces, 7 veces usa la palabra esta generación, esa generación, para hablar de quién y para quién se trataba el juicio profético que vimos con anterioridad. Así que sin lugar a dudas era para esa generación. ¿Quiénes son esa generación? Los oyentes vivos del mensaje que acabaron de escuchar. Hay algo que la Reina Valera en Mateo 24, del 4:14,
habla de señales, y esas son las falsas señales, mis amados, ¿sí? ¿Cuáles son las falsas señales? Si usted ve en Mateo capítulo 24, del 4 al 14, si lo leemos ahí, a ver, si nos da el tiempo, Mateo 24, del 4 al 14, dice la palabra del Señor así. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie les engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, pues ya muchos se engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Al decir el Señor que este no es el fin, significa que estas señales eran, como él mismo dice, principio de dolores, pero que no era el fin. Vuelvo y digo, como mucha gente se ha atrevido a decir que cada vez que hay una guerra, un terremoto o una peste, dicen que Cristo está cerca, por venir, cada vez Cristo está cerca, y hace más de 2000 años, la gente sigue viendo que el Señor va a venir con señales, con cosas como estas, y Él no aparece. La razón por qué no aparece la vamos a ver al final. Entonces Él dijo, mire, nadie les engañe, y Jesús les advirtió, mire, ¿sí? ¿Y por qué les advirtió? ¿Sí? Porque les está mostrando a ellos cómo va a iniciar el fin, y tiene sucesos, tiene momentos, pero les dijo claramente, no dejen que les engañe porque no es el fin. Y eso hay que reiterarlo muchas veces. Entendemos que cuando el Señor Jesús habló y él dijo, mire, que nadie les engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. No se olvide que la esperanza de los discípulos es que Él regrese. Entonces, los vivos, la gente y personas que entendieron esto, se hicieron pasar por Cristo en un lugar y en otro lugar para poder que ellos sean engañados. Y más adelante entenderemos en qué momento se usó esta profecía. Le dijo, oiréis rumores de guerra, guerras, y mira que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Sabemos que según Isaías capítulo 29, versículo 6, ¿sí? Un terremoto, según la Biblia, es la señal de Dios visitando a la tierra. Alguien dijo, mire, y esto es bonito poderlo tener en nuestro corazón y en nuestra mente, que cuando el Señor Jesús murió, usted sabe que una de las cosas o una de las señales que sucedieron precisamente en ese momento fue que hubieron terremotos, ¿sí se acuerda? Que el cielo se oscureció y hubieron terremotos. Y alguien pregunta, ¿por qué hubieron terremotos? La respuesta es sencilla, porque pues fue liberado el Espíritu de Cristo, que es el mismo Dios, digámoslo, en la tierra, y mínimamente lo que debió haber era terremotos. Según Isaías 29:6 lo dijimos anteriormente, cómo Dios visitaba la tierra y qué hacía. Dios visitaba la tierra y qué producía, pues terremotos, hermano. Entonces el Señor con esa conciencia les está diciendo a ellos, mire, van a ver que hay terremotos, van a ver que hay hambres, van a ver que hay pestes, van a ver que hay guerras. Es claro que esto tendría que suceder antes de la caída de Jerusalén. Continúo aquí, mis amados, ¿sí? Porque vemos claramente que esas son las señales falsas, pero hay una señal verdadera. La señal verdadera es esta: cuando suceda en el preciso momento que era la señal de ir a abandonar Jerusalén y Judea. ¿Dónde está? En el versículo 15. Cuando usted ve Mateo capítulo 24, versículo 15, esta es la señal que ellos tienen que tener en cuenta para hacer lo que el Señor Jesús les dice, que es de prepararse y entender que el fin ya está cerca. Entonces dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y aclara ahí la Biblia, el que le entienda. Mateo 24:15 nos enseña entonces, mis hermanos, ¿sí? Que esta es la señal clara que ellos deberían esperar. Entendemos pues que el que la escribe es el autor Mateo. Mateo es un hombre judío que tiene que usar las figuras de los judíos, las figuras que entiende el pueblo judío, las figuras y las representaciones y las formas proféticas que se usaron, y usa él lo que está escrito en Daniel, ¿sí? ¿Cierto? Porque nos dice ahí que usó lo de Daniel.
En Daniel está claramente pues lo de la abominación desoladora, que también se escribe en el libro de Lucas. Mateo, como un buen escritor judío, le escribe a los judíos y ellos entienden que es la abominación desoladora. Pero Lucas, capítulo 21, versículo 20, hay que entender que Lucas no es judío, Lucas es griego y él no puede escribir lo que los judíos van a entender, y así que él tiene que usar su manera de interpretación para que los judíos puedan entender qué es la abominación desoladora. Entonces, cuando usted lee conmigo Lucas 21, 20, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Vuelvo y reitero, mis amados, esta es la verdadera señal que da inicio a toda la profecía del Señor Jesucristo. El día que vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que en ese momento llegó el fin. Y ellos entendían, ¿sí? Claramente. Entonces, no se olvide que el fin del mundo no tiene guerras, no tiene hambres, ni menos terremotos. Jesús no dijo que entre más cerca al fin, más acontecimientos iban a haber, ¿verdad? Él nunca dijo eso. Por el contrario, dejó esta verdadera señal. Así que, mis amados, esa verdadera señal, ¿sí? Hay que entenderla desde el profeta Daniel, porque nos está diciendo que leamos y entendamos. En Daniel capítulo 9, versículo 26, se escribe claramente sobre esta profecía. Si usted me acompaña a la palabra del Señor, a ver si lo tenemos por aquí. Así. Miren, la diapositiva está, porque Daniel 9, 26 dice la palabra del Señor así. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí, amados? ¿Quién es ese príncipe que menciona Daniel 9:26 cuando lo dice así? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe, ¿sí? Es Tito, el emperador de Roma. Cuando este hombre, y usted mira que él es el que toma la ciudad y la destruye y destruye el santuario, e investigamos todo este suceso que pasó ahí, porque esto es clave, hermano. Entendemos que este suceso claramente está en el año 70. ¿Quién es el príncipe? No se olviden, este es Tito. Y leímos aquí, mis amados, ¿sí? Que el historiador judío Flavio Josefo habla acerca de este suceso, en el cual claramente vemos que él, como una persona autorizada, digámoslo así, como una persona que tenía esa labor de poder llevar de una manera histórica todos los sucesos de Jesús, y este suceso nos aclara qué pasó ahí. Mire lo que pasó ahí según según Flavio Josefo, ¿sí? Él dice que la ciudad de Jerusalén fue sitiada durante 134 días y menciona en la guerra de los judíos en su libro esto que voy a leer. Dice, uno de los soldados, sin esperar ninguna orden y sin miedo por la envergadura de la hazaña, impulsado por cierto ímpetu divino, cogió un tizón encendido y levantando en alto por uno de sus compañeros, lo arrojó por una ventana dorada que por el lado del norte permitía entrar a las estancias que había alrededor del templo. Cuando el fuego prendió, se alzó entre los judíos un grito acorde al desastre y corrieron en masa a apagarlo, sin preocuparse ya por su vida y sin escatimar esfuerzos, dado que se estaba desmoronando el lugar en que ellos antes habían custodiado. Mientras ardía el templo, tuvo lugar por parte de los romanos el saqueo de todo lo que se encontraba y una incontable matanza de todo aquel con quien se topaban, pues no hubo compasión por la edad ni respeto ni por la dignidad,
sino que fueron degollados, sin distinción, niños, ancianos, laicos y sacerdotes. Las llamas que se extendían con intensidad producían un fragor que se unía con los gemidos, perdón, de los que caían. La historia dice que soldados a caballo con su espada degollaron a tantos judíos que la sangre llegó a tener un nivel en el piso del templo, amados. Esto fue una verdad y que claramente, pues, como Daniel lo dice, esta fue la manera como se iba a destruir el templo. Hay otro rabino, Ben Nahum, que hablando del capítulo 28 del libro de Deuteronomio, afirmó en su comentario de la Torá esto: Vespasiano y su hijo Tito llegaron con un enorme ejército y capturaron todas las ciudades fortificadas de Judea, oprimiendo con crueldad a los judíos. Se sabe que después de que derribaron las murallas de Jerusalén y el templo, solo quedó en pie el muro del templo, y los sitiados se comieron la carne de sus hijos y hijas. Y cuando por fin cayó el santuario, se cumplió el versículo 63 de este capítulo: y seréis arrancados de la tierra. El cumplimiento de la profecía de la Torá, según el rabí Meir, bueno, pues ahí usted lo puede ver. Entonces, ¿qué dice este rabino? Confirma lo que Flavio Josefo y confirma lo que el Señor Jesús habló acerca de la destrucción del templo. No se olviden que hay que tener en claro que la rebelión judía contra los romanos hizo que ellos se agolpen de tal manera que el único lugar que tuvieron donde escapar fue el templo, ¿sí? Y la única forma de sacar a la gente del templo fue quemándolo. Es ahí donde vemos toda esta matanza y todo lo que sucedió pues en aquel entonces. Entonces, después de la destrucción del templo, el rabino Benjaías se lamenta diciendo al rabino: ven, Sakai, de esta manera, hay de vosotros, porque el lugar en el que podíamos espiar nuestras transgresiones está en ruinas. Entonces, mis amados, ya entendiendo todo este contexto, tanto profético y cultural, tenemos que ver qué debían hacer cuando ellos vean la señal. Mateo capítulo 24, del 16 al 20, nos dice cuáles fueron las instrucciones que el Señor Jesús les dejó cuando ellos vean esta señal, ¿sí? Y hay algo bonito, amado, que uno también pues puede entender, ¿no? Porque si hay algo que uno también puede estudiar es estas verdades, amado. Una de ellas es que las vigilias de los discípulos, de los apóstoles, eran para ese entonces, mis amados, el momento de ver cuándo iba a suceder esto. Entonces, en otras palabras, la señal que habló el Señor de que Israel, en este caso, Jerusalén iba a ser rodeada, ¿sí? Para ellos se convirtió en esa señal, mis amados, en la que ellos no podían dormir, no podían descansar y debían estar 24/7 esperando esa señal. Si a usted y a mí nos dicen que una señal va a aparecer, usted no duerme, ¿se acuerda? Usted usted vigila, usted está todo el tiempo mirando cuándo era que este momento iba a llegar. Entonces los discípulos estuvieron atentos a esto y cuando llegó, pues el Señor les dice claramente qué es lo que deben hacer. Mire, Mateo capítulo 24 del 16 al 20 dice así, perdón, Mateo 24 del 16 al 20. Entonces, el Señor Jesús dice, el versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en esos días. Orad, pues, para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
El Señor Jesús les vuelve a advertir, mire, esperen la señal, y ahora que ven la señal, les dice, cuando vean al ejército, corran, no tomen nada, no hay tiempo para eso, ¿sí? Y solo unos cuantos judíos obedecieron a esta advertencia, porque los demás, no se olvide, hicieron todo lo que no debían hacer. Entonces, si esta es la segunda venida, como la iglesia tradicional nos había enseñado, ¿sí? Y que Cristo vendría, no tendría sentido con nosotros lo anterior, porque usted no está en Judea, porque usted no tiene capa y porque usted no guarda día de reposo, ¿se da cuenta? Entonces, claramente vemos ahí que esa advertencia fue para ellos y no fue para nadie más, sino ellos. Ahora, llegamos al versículo 22, ¿sí? Y quiero desde aquí detenerme un momento, ¿sí? Para que podamos nosotros ir paso a paso en todas estas señales que el Señor Jesús dijo y que hay que tenerlas claro qué era lo que se refería con cada una de ellas. Cuando vemos en Mateo capítulo 24, versículo 22, y dice así, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, ¿qué significa los días serán acortados? ¿Sí? Hay que entender, ¿sí? Que Jesús habló acerca de un juicio, el cual tendría Dios con el pueblo de Israel. Permítame, yo veo qué dice aquí. Ay, Dios. Bueno, si vemos que se va a acabar el tiempo, me avisan, por favor. Mi pastor. Bueno, yo continúo. Sí, amado, siga, tranquilo. Bueno, entonces vemos que los días fueron acortados, ¿sí? No es esa teoría que habla de que el día va a tener 16 horas o va a tener 12 horas o 8 horas. No, no, no. Sino que hay que entender que había un juicio en contra de Israel, así como Dios lo hizo con el pueblo cuando Moisés era el comandante de ese pueblo y que se rebeldizó. Y que por ellos, haberse rebelizado, fueron 40 años, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Dios habla acerca de juicio, hay un periodo en el cual las personas de esta generación iban a afrontar. Pero la palabra de Dios dice que se acortaron los días, o sea, podrían haber sido 400 días, podrían haber sido 300 días, pero ese acortado solo fue 134 días que pudo resistir el pueblo de Israel en el templo. Entonces, claramente debemos entender que Jesús no habló de restarle horas al día, ¿sí? Sí, o quitarle el tiempo al tiempo, sino de reducir en días el tiempo que tenían ellos que afrontar por causa de su desobediencia. Entonces, vamos y continuamos, amado, que en el versículo 23, ¿sí? Perdón, Dice, amado Pastor sí, Oscar. señor. Bueno, nos quedan unos minuticos para que usted mire que no vayamos a quedar como cortados del tema, ¿no? Sí, señor. Entonces, lo que podemos hacer es que finalice este tiempo y volvemos a ingresar al mismo enlace y volvemos a grabar la siguiente, si le parece bien. Sí, por mí no hay problema. Entonces, amados, esperemos que esta reunión ya finaliza en minutos y vuelven, ingresan al mismo enlace. Bueno, señor. Entonces, ya tenemos la señal del tiempo. La segunda señal es esta. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo sucedió eso? Hay que entender, mis amados, que el pueblo de Israel se refugió en el templo. Era el último lugar que ellos tenían, con la esperanza de que aparezca el Mesías, no se olvide. Pero ellos no entendieron cómo iba a aparecer el Mesías, ¿sí? Porque es que hay que entender esta parte. No sé si de pronto en la teología hay esta figura. No la conozco, pero supongo que exista. Y es la figura cómo Dios usó a personas, inclusive enemigas, pero era Él. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Nabucodonosor y le dice que Nabucodonosor es su siervo, ¿se acuerdan?
También aquí hay que entender que la venida de Cristo, que es la Elousia, se hizo a través de este ejército. Literalmente el ejército es Cristo ejecutando el juicio contra Israel, ¿sí? Lo que pasa es que nuestra mente no alcanza, bueno, no alcanzaba a entender esto. ¿Y qué era lo que pasaba entonces, mis amados? Que estando refugiados en el templo, no había cómo sacarlos de allá. Vimos que claramente la única forma que lo sacaron fue tirando el fuego y ahí pudieron salir de ese encierro. Pero en ese encierro, donde estuvieron en el templo, sucedió todo lo que está aquí. Primero gritaban afuera, mire, ya apareció el Cristo. Mire, las señales ya están, mire los profetas, por eso lo dice. El Señor Jesús les dijo, mire, ustedes van a estar encerrados ahí, pero a ustedes los van a intentar engañar. Es que ellos, no, ellos tienen claro que lo que tiene que aparecer es Cristo para salvarlos de ese momento. Y esa fue una manera, una astucia que usó el ejército romano, inventando falsos escritos con tal de que ellos salgan de ese motín que habían estado durante ya un periodo de tiempo prolongado. Entonces el versículo 25 le dice, ya les he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. ¿De dónde no debían salir? Pues del templo, mira. O mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo 27, ¿sí? Es una figura judía que en un poquito más adelante la vamos a ver, ¿sí? Pero hay claramente que entender, hermanos, mire, que en el versículo 23, ¿sí? Algunos dijeron una falsa esperanza del Mesías, ¿sí? Y que claramente pues iba a venir el Hijo del Hombre de una manera que, como él lo dice, pues como un rayo, como algo que tendría que venir pues como un relámpago. Este versículo 28, mis amados, permítanme, entro aquí, porque el versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿sí? Y ese versículo 28 es un proverbio judío que hace la referencia a la muerte definitiva de un ser, porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. No olvidemos que las águilas o las aves de rapiña tienen una función, y es dejar literalmente vacío y limpio el cadáver, ¿verdad? Como esta figura la usa el Señor, ¿sí? Como un proverbio judío, él está sentenciando el sistema judío a tal punto que la muerte tiene que ser la manera y el utensilio que él va a usar para acabar literalmente ese sistema. Entonces, sabemos que las águilas entran en el proceso de descomposición para desaparecerlo todo, ¿cierto? Y todo eso fue producto de la rebeldía. Entonces, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, no se olvide, ahí se juntarán las águilas. Voy al versículo. Ay, perdón, aquí quise investigar un poquito acerca de esto porque esto es el proverbio que se usa. En una nación pagana que Dios mismo permitió que atacara y sometiera a Israel, hablamos de Roma, el producto de su pecado y de su falta de arrepentimiento fue este proverbio que está en Deuteronomio capítulo 28, del 49 al 53. Este es el juicio que el Señor decreta sobre Israel. Mire, dice el versículo 49 de Deuteronomio 28. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y como era el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en las que tú confías. En toda tu tierra sitiarás pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. También lo dice en estos pasajes bíblicos de Oseas capítulo 8, versículo 1.
cuando en la Reina Valera está este título, represión de la idolatría de Israel. Oseas capítulo 8, versículo 1 dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Habacuc capítulo 1, versículo 8 también lo dice en la figura del águila, y dice de esta manera: sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todos estos pasajes usan la misma figura del águila, que es el juicio del águila, exterminando hasta el fin imperios, sistemas en este caso, de gobierno y autoridad corruptos. Así que, hermano, entendiendo estas figuras, podemos continuar entonces en el versículo 29, ¿sí? Porque el versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que estos son los sucesos que también vamos a estudiar. El primero es que el sol se oscurece, ¿sí? ¿Qué significa que el sol se oscurezca? Hay diferentes versículos con esta imagen o con esta figura o con este proverbio que lo usa el libro de Isaías. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, versículo 9 dice la palabra del Señor así: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual